Hasta luego. Hablando de la importancia de la vida, hay otro tema que nos preocupa a los argentinos, que es el paradero de Nahuel Gallo. ¿Recuerdan? Desde el 8 de diciembre desaparecido. Es el gendarme argentino quien pasara la frontera de Colombia a Venezuela. Y esta información de anoche, la difusión de fotos y videos de Nahuel Gallo, detenido en lo que podría ser una puesta de escena, vamos a decir, de la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro. Dentro de todo lo malo, la buena noticia es que aparentemente falta más información, pero sabemos que Nahuel Gallo está vivo, aparentemente bien de salud. Pero lo importante es la vía diplomática, cómo va a avanzar la Argentina, la Cancillería. Recordemos que ayer contábamos, Maxi, que se hizo una presentación ante la Corte Penal Internacional para que haya información precisa, un exhorto para que el régimen de Nicolás Maduro dé información sobre Nahuel Gallo. Y hoy tenemos una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide exactamente lo mismo, conocer cuál es el tribunal que entiende en la causa Gallo, específicamente de que se lo está acusando, dónde está detenido, cosa que todavía no sabemos. Recordemos, durante el fin de semana le daba una entrevista a Infobae, el fiscal general, y se enojaba por varias preguntas. O sea, no quería, era una entrevista en la cual no quería contestar preguntas. ¿Quiénes eran los abogados de Gallo? ¿Quién es el juez? Digo, cosas absolutamente elementales básicas, del Estado de Derecho, exactamente, ¿no? Bueno, pero no lo hay. No lo hay. No, pero nosotros en Argentina, no nos olvidemos, hace 40 años no teníamos Estado de Derecho. Por eso somos responsables y le pedimos también al mundo, a Latinoamérica, que tenga Estado de Derecho. Por eso es muy importante saber qué pasa con Nahuel Gallo y sobre todo el gobierno argentino, en la voz de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se refirió en consecuencia a esta difusión de imágenes y sobre todo a la pantomima, ¿no? A la puesta en escena que siente el gobierno argentino sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Esto decía Patricia Bullrich. No aceptamos absolutamente ningún juego de una aparición de una foto que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido, sin fecha, sin absolutamente nada. Si bien reconocemos que es él, por varios detalles que no le vamos a dar a conocer al régimen, sí decimos que lo único que la Argentina está analizando y lo único que la Argentina acepta es que Nahuel Gallo sea puesto en un avión y enviado a la Argentina. Es la única condición, no existe otra. No existe una condición de detenerlo, no existe una condición de abrirle una causa o por una justicia inexistente, no existe una condición de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas. Es una dictadura, ¿no? Y nosotros tenemos el derecho de decirlo y denunciarlo a viva voz cuando pasamos por muchas, múltiples dictaduras en el siglo XX. Vamos a presentar a Diego Velar, ex embajador argentino. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Para entender, ¿no? Analizar esta situación que ya va a cumplir casi un mes, el próximo 8 de enero. Y la pregunta, ¿no? ¿Coincidís con Patricia Bullrich? Sí, totalmente. Vos recién lo decías con claridad. Nosotros lo vivimos hace 40 años. Yo estuve perseguido, clandestino. Podría ser uno de los tantos desaparecidos. Y no hay ninguna duda de que conocemos en carne propia, aunque muchos jóvenes no lo tienen en su memoria, lo que significa una dictadura. En ese momento estaban naciendo los organismos de derechos humanos, había un reclamo en el mundo por lo que pasaba en la Argentina y por supuesto la dictadura no contestan ningún requerimiento, ni la del gobierno de Brasil que nos representa, ni la que nosotros podemos hacer ante organismos internacionales, que está bien por supuesto que lo hagamos, lo tenemos que hacer, pero no esperemos que la dictadura mientras siga en el poder va a contestar a ninguno de esos reclamos. Y abro el juego a mis compañeros, pero te consulto, ¿qué busca una dictadura con la difusión de estas imágenes? Y sobre todo en la antesala del próximo 10 de enero, ¿no? Cuando se va a dar esta reasunción, si lo podemos llamar, entre comillas, de un gobierno fraudulento en Latinoamérica. Bueno, ante la acusación de que está secuestrado, que no se sabe si está vivo, etcétera, hace esta pantomima, porque esto es realmente un show. Miren cómo está caminando, le están diciendo camine 4 pasos, sin identificación del lugar. Esto es realmente una burla, una expresión de esa dictadura, pero al menos mostrar está vivo, lo tenemos, reconocemos
que está vivo, está en nuestras manos, pero con la característica de la dictadura, sin proceso, sin causa, sin juez, sin abogado. Esto es desnudar directamente la naturaleza que obviamente la están viviendo millones de venezolanos, no es ninguna novedad. Nosotros tenemos el caso de los 5 asilados venezolanos en la embajada, que están en condiciones terribles, y la condición de Nahuel, pero esto hay que reproducirlo por millones de venezolanos que están viviendo finalmente esta misma situación. El no Estado de Derecho, la no vigencia de garantías individuales. Por lo tanto, hoy no podemos requerir que el gobierno haga más de lo que está haciendo. Yo creo que el gobierno está haciendo, con el respaldo de la inmensa mayoría de los argentinos, todo lo que se puede hacer para poder recuperar a Nahuel. Pero evidentemente la situación, yo estoy convencido, se va a resolver dentro de la propia Venezuela. Nadie está pensando, cuando yo estuve varios años clandestino, con un documento prestado, viviendo en la Argentina, no se me ocurría pedir que vengan Marines a la Argentina a liberarnos. Esto todavía no es nada por encima de las naciones y no queremos que lo haya. Tenemos triste memoria de algunas intervenciones norteamericanas. Nadie está pidiendo, empezando por el propio gobierno argentino, no estamos pidiendo ni le vamos a pedir mañana al presidente Trump que mande una misión militar de ocupación de Venezuela. Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que estar atentos, tenemos que hacer todas las gestiones que sean necesarias, pero teniendo conciencia que esto o lo superan los venezolanos o no se puede superar. Diego, un montón de preguntas tengo sobre lo que decías. Primero te insisto con lo que te preguntaba justamente Pablo. ¿Qué busca? Porque en otras detenciones internacionales, por ejemplo, de ciudadanos estadounidenses, tenía una moneda de cambio, con Estados Unidos concretamente, y con los presos que tenía Estados Unidos del propio régimen, el sobrino de Maduro que estaba dedicado al tráfico de droga. Acá no hay intercambio posible con Argentina. No entiendo qué podemos poner nosotros sobre la mesa para recuperar a Nahuel. No, yo creo que esta es una venganza. Todos vimos a Diosdado Cabello cómo se dirigió no solamente hacia la Argentina, hacia el presidente de la Argentina, hacia Patricia Bullrich como ministra, sino hacia el propio Nahuel, diciendo que tiene una novia, un novio, no sabemos qué. Es decir, todo un sistema de desprecio, y yo creo que es bronca con la Argentina. Es decir, es ese desprecio a la Argentina. Tuvieron la oportunidad de que entró, yo diría ingenuamente, porque fue casi una ingenuidad. Yo no le voy a hacer una imputación a Nahuel, que estaba queriendo ir a ver a su mujer y a su hijo, a su hija. No, simplemente hacer su vida normal, ¿no? Pero nada más, nada raro. Estaba haciendo un dato absolutamente normal, pero aprovecharon que seguramente su documento debía tener hasta el uniforme en el documento. Entonces, alguien, tenían el dato porque se había reportado que viajaba, se había cumplido totalmente el protocolo, entendiendo que era... Aprovecharon esa situación para incluso poder colarse y, como dice usted, con una especie de venganza. María Alejandra Gómez, que es la pareja de Nahuel, plantea que puede llegar a estar en la cárcel El Rodeo. Estaba viendo algunas cuestiones acerca de la cárcel El Rodeo. Primero, que cualquier comisión de derechos internacionales ya ha acusado el Rodeo como una prisión de tortura y de privación de los derechos humanos de cualquier índole. Incluso se habla de que en estos momentos podría haber arriba de los 10.000 detenidos ilegalmente en esta cárcel, y está ubicada en el estado de Miranda, en Venezuela, y repito, está catalogada como un centro de detención y tortura. Así podría llegar a estar, y lo dice la pareja de Nahuel, porque estas imágenes que estamos viendo parecen ser un patio de una cárcel, ¿no? Esas gradas con una montaña detrás, una especie de cerro, muy parecido a lo que puede ser la fisonomía, por así decirlo, del lugar donde se encuentra esta cárcel. Pero esta es una conclusión. Claro. No es que han dicho, está en esta cárcel. Lo dice la novia, no dice la pareja, claro, que bueno. Porque conoce, tiene referencias de otras personas, ha dicho, a mí estuve en ese lugar, o tengo alguien que me describió ese patio, pero no hay un reconocimiento. Lo que dice Aguilar es que no es diplomático, no hay una información oficial. No hay legalidad, no hay Estado de Derecho, que lo mínimo que podemos reclamar. Son conjeturas propias. El gobierno nacional lo pasó por inteligencia artificial, el video. El video fue pasado por inteligencia artificial, por alguna especie de filtro para conocer si podía llegar a haber sido armado. No es concluyente el informe. ¿Te permite saber la fecha en la cual no te fue permite grabado? saber la fecha, te permite saber si de repente tiene...
Normalmente en los videos de la inteligencia artificial, los tonos de los cabellos, los fondos muchas veces se desvirtúan, hay que verlo con mucho detenimiento, por supuesto que tecnológicamente se puede saber, pero lo pasan por un filtro para determinar si se trata de inteligencia artificial. No es exhaustivo, pero sí plantean que es una prueba de vida, por lo menos de que está vivo, no se sabe cuándo. Exactamente. Yo te quiero preguntar, Diego, con respecto a la vía diplomática, ¿no? Por tu expertise, tu experiencia, y cuán satisfactorio puede ser el pedido ante la Corte Penal Internacional y sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a que sí, hay que seguir la vía diplomática y lo repito, ¿no? En base a la experiencia que tenemos los argentinos, trágica, ¿no? Por cierto, de dictaduras. Pero me refiero al futuro de la humanidad como aldea global, como... ¿Por qué no podemos tener tribunales que sean con sentencias que se acaten, sobre todo en Latinoamérica? Yo creo que es muy buena tu pregunta porque hace referencia a un ejercicio que se viene llevando los últimos 70, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la construcción de Naciones Unidas, de otros organismos, la OEA, la Corte Internacional de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, que tienen realmente una misión casi de ejercicio. Es un ejercicio apuntando hacia un futuro mejor. Hoy no hay transnacionalidad, no hay supranacionalidad. Hoy el fin de las jurisdicciones es nacionales, salvo que se viole, salvo Rusia que invade Ucrania, rompe el criterio de igualdad de las naciones, de respeto de la soberanía de las naciones, pero no hay quizás la mejor expresión, el mejor ejemplo es la Corte Suprema de Justicia de Luxemburgo de la Unión Europea. Es el primer ejercicio donde una Corte que no tiene un ejército europeo para forzar sus sentencias. Y sin embargo, hasta ahora se vienen acatando, de los últimos 60 años, todas las sentencias de la Suprema Corte, de la Corte de Justicia Europea, se acatan en cada uno de los estados. Esto es el primer... Yo creo que es un dato extraordinario, en el mismo lugar donde en 1648 hubo el primer tratado por el cual nacen las naciones, que hoy existen en todos los continentes, nacen de un tratado que se llamó de Westfalia, después de la Guerra de 100 años, y aparece el primer reconocimiento de las soberanías nacionales. Es en Europa, ese viejo continente que muchas veces dejamos de lado, creemos que es un lugar para ir a ver catedrales. No, sigue siendo la vanguardia. La Unión Europea es el primer ejercicio de supranacionalidad, con todas las limitaciones, los conflictos que tiene, pero es un ejemplo en un largo proceso que algún día terminará en esa aldea universal donde lo que llamamos hoy la Asamblea Nacional de Naciones Unidas será un parlamento internacional, el G20 como un intento de armar un ejecutivo. Mismo la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Que nace en Europa producto de un conflicto completamente europeo, porque Estados Unidos no tenía por qué meterse en definitiva. Bueno, pero al final, como fue el ganador, se hizo en San Francisco. Totalmente, y se queda como principal aportante de Naciones Unidas. Pero esa situación son un larguísimo proceso. Recordemos que en la Guerra Civil Norteamericana se abolió la esclavitud en 1865. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1968, más de 100 años, para la legislación de derechos civiles, porque en ese momento, cuando queda abolida la esclavitud, la interpretación racista era así: los afroamericanos tienen derecho a ser libres, pero separados. Se armó un apartheid. Había escuelas, autos, colectivos, restaurantes, baños para negros y para blancos. Eso se abolió y todavía se sigue peleando, pero se abolió realmente. Y se dio en Sudáfrica 20, 30, 40, 50 años más. Exacto. Todos son gestos, son y en símbolos. Estados Unidos recién se abolió en 1968, 103 años después de terminada la Guerra Civil. O sea, estos procesos sociales llevan muchísimo tiempo. Y bueno, hoy estamos viendo que al menos hay un repudio universal. Yo creo que hoy hay más repudio a Venezuela que el que hubo a la dictadura argentina, que fue peor. Y sin embargo, este repudio hoy
a Maduro es superior. Quiere decir, el mundo va en la dirección correcta, desgraciadamente más lento de lo que nos Y gustaría. en términos de la conexión Venezuela-Argentina y en términos de gestos y símbolos, la recepción de mañana del presidente Javier Milei a Edmundo González Urrutia, quien debería estar asumiendo la presidencia de Venezuela según las actas el próximo 10 de enero, y los detalles, Maxi, de esta visita. Sí, se van a estar juntando el sábado. Tenemos ahí unas placas justamente para compartir de quién es el ganador de las pasadas elecciones. Muchos dicen 70-30 fue la diferencia en aquel momento en votos. Milei lo va a estar recibiendo en el día de mañana. La visita tiene que ver, entre otras cosas, con discutir el caso de Nahuel Gallo. Va a ser a las 11 de la mañana en Casa de Gobierno. ¿Tenemos otra placa? Bueno, efectivamente tiene que ver con esto, ¿no? Digo, con tratar de acercar posiciones, mantenerse unidos en lo que tiene que ver con el ámbito internacional. Urrutia, que además tiene un pedido de captura. El gobierno de Maduro ofrece $100.000 sobre datos para poder capturarlo, ¿no? Y bueno, la verdad que es esa la situación de Urrutia en este momento, que estuvo durante un montón de tiempo asilado, viviendo en España. Bueno, él está en plena gira, Sí. Ha ido a Europa, ha estado en Giorgia Estados Meloni lo Unidos. reconoció como presidente electo, ¿no? Estuvo con Giorgia Meloni, Sí. que hace un par de días, viene aquí, va a ir a otros. No se está dando la información de detalle, porque lo que está anunciado que el 10 él va a estar en Venezuela. Por supuesto no se están dando detalles ni de cómo, ni cuándo, ni cómo llega, y me parece muy bien que no lo sea, pero a mí no me cabe la menor duda que es fundamental que él esté el 10, Bien. a cualquier costo. Y tampoco te debe caber la menor duda de que va a ser detenido en el momento que No, seguro, como mínimo detenido. Ahora, Sabe muy bien que va a su detención. pero la realidad es que va a ser un hecho, si ocurre, catalizador de la bronca y del dato de insurgencia que tiene que ocurrir. Miremos lo que pasó en Siria. 50 años de dictadura de padre e hijo. 50 años de dictadura. ¿Qué resolvieron finalmente? 7 grupos independientes, con distinta ideología, con distintas cuestiones étnicas, decidieron atacar el mismo día y en una semana derrocaron al tirano. Bien. Y con todo el apoyo de Irán, de Rusia, de Hezbollah, sin embargo, lo derrotaron. Yo creo que estamos en las postrimerías, en lo que va a ser ineludiblemente que esto ocurra también. Ojalá que en sea un antes y un Venezuela. A mí, después, reconozco. no solamente para los argentinos, para los venezolanos. Voy a sumar, Diego, si me permitís, a Elisa Sí. Trota, Sí, que es la por ex embajadora venezolana en la Argentina. Elisa, Sí. la verdad que un placer Gran embajadora. tenerte, gran valor, como dice Diego. Buenas tardes, gracias por el tiempo. Y te consulto por la visita, ¿no? Y por qué la elección de Argentina en primer término. Entiendo por la presencia de venezolanos también en Buenos Aires, en el resto del país, pero sobre todo por esta contingencia en la presidencia entre Argentina y Venezuela. ¿Nos escucha, Elisa? Yo los escucho perfecto. Ahí me escucha, Elisa, bien. Buenas tardes. Sí, Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer. Le consultaba por la presencia de Edmundo Sí, González sí. Urrutia en la Argentina a partir de mañana y la relación, ¿no?, diplomática con nuestro país. Sí, bueno, la verdad es que esta es la primera parada y la primera visita que hace el presidente electo a Latinoamérica. Es muy simbólico y nos llena de emoción y orgullo que sea justamente Argentina quien creo que hoy está liderando el apoyo internacional en la región sobre la transición democrática en Venezuela. Creo que se trata de eso. Argentina ha demostrado estar a la vanguardia en la lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, y de alguna manera esta gira empieza justamente aquí para consolidar ese apoyo internacional hacia la transición en nuestro país. Hablábamos recién con Diego Vilar, y también lo voy a sumar a la charla junto con el equipo, Elisa, si efectivamente Edmundo González Urrutia va a estar el próximo 10 de enero en Venezuela. Mira, eso es algo que se irá midiendo día a día. Él en varias oportunidades ha dicho que va a hacerlo, que va a estar, que él entiende las consecuencias que esto tiene, pero nosotros tenemos que entender que nos estamos enfrentando a un régimen totalitario, no solo a una dictadura, es a un régimen que tiene alianzas con los grupos terroristas más peligrosos del mundo, con los regímenes totalitarios más fuertes del mundo, como es el caso de Irán, de Rusia, de China, de Corea del Norte, y lo que para nosotros es fundamental mantener a resguardo no solo al presidente de todos los venezolanos,
sino quien va a marcar justamente la estabilidad no solo de Venezuela, sino de la región entera. Es sin lugar a dudas el 10 de enero es una fecha fundamental, es una fecha que marca nuestra Constitución, pero creo que tenemos que entender que este camino hacia la transición comenzó el 28 de julio del año pasado y que va a seguir caminando hasta que tenga que ser y hasta que logremos finalmente la libertad. Claro, porque el riesgo de Edmundo volviendo a Venezuela es que le pase lo mismo que le pasó a Navalny volviendo a Rusia, ¿no? Que quede preso y que finalmente se deterioren luego las condiciones de su encarcelamiento, ¿no? Los riesgos son múltiples, no solo del mundo, de todos los activistas, de todos los políticos opositores, de la gente en general, y son múltiples. Y entendemos perfectamente a quién nos estamos enfrentando. Creo que el mundo hoy no tiene duda al respecto. Una dictadura como la de Videla, como la de Pinochet, que además ha expulsado al 30% de un país entero, lo ha expulsado de sus fronteras. Hay que entender la dimensión de lo que esto significa y hay que entender el compromiso que ha asumido Edmundo González Urrutia de la mano del liderazgo de María Corina Machado para marcar este camino hacia la libertad. Sí, ¿qué tal? Elisa Ignacia Monte la saluda. Acerca de Maduro, Cabello, las distintas recompensas que hay en sobre todo de la CIA para poder dar con ellos, pero no solo eso, sino también de si hay una especie de coalición internacional para tratar de avanzar de alguna forma democrática, en paz, si se puede, visto y considerando que el régimen no ha cambiado de parecer en este último año. ¿Hay alguna posibilidad de que se junten distintas naciones e intenten una acción de algún tipo para tratar de sacar a un dictador del poder? Eso se viene haciendo desde distintas instancias de distintos países. La Unión Europea, Canadá, Estados Unidos han sancionado, siguen sancionando los principales representantes del régimen, a quienes tienen a cargo la represión en Venezuela, quienes tienen a cargo el aparato financiero que sostiene al régimen. Seguramente estas acciones se sigan ampliando a medida que vayan transcurriendo los días. El embajador Gelad, con toda su experiencia, sabe perfectamente que la diplomacia y la política no es matemática. Los caminos, me atrevo a decir que son infinitos, van cambiando día a día, y creo que justamente las épocas en las que vivimos nos hacen entender que tal vez la diplomacia tradicional tiene que ayornarse para poder dar una respuesta concreta a los peligros que enfrenta el mundo, y en este caso especialmente Venezuela, que es uno de los regímenes más peligrosos que hoy están en el poder. ¿Sigue comerciando Estados Unidos, sigue comerciando Estados Unidos con Venezuela por crudo? Sí. Sigue comerciando. O sea, mientras comercie quizás no pueda llegar a pasar nada. Bueno, también tenemos... Las licencias han tenido un detrimento muy importante. No hay un comercio como tal, formal ni bilateral. Lo que hay es una licencia específicamente en relación a la deuda que tiene que cobrar Chevron y que está tratando de Estados Unidos en ese sentido ir cerrando cada vez más. Pero el comercio como tal no existe. Estados Unidos, y de forma bipartidista en las distintas administraciones, ha sido muy vehemente en su condena hacia Maduro y en su accionar en relación al régimen venezolano. Sí, Elisa, un gran beso. Venimos militando, encabezados por Elisa permanentemente, el reclamo por la recuperación de la democracia en Venezuela. Yo siempre he venido insistiendo desde el episodio de Nahuel de que yo esperaba y sigo esperando el llamado del presidente Milei al presidente Lula. Todos sabemos, y lo sabe todo el mundo, que ninguno de los dos se quiere mucho. Al contrario, no se quieren nada, pero justamente el pedido de intervención del presidente Lula, que estoy seguro que respondería favorablemente, como también estoy seguro que no le daría el presidente Maduro ningún tipo de bola al presidente, al presidente Lula en su intento. O sea, no digo que esto cambiaría la situación, pero sería mostrarle a todos los venezolanos y a todo el mundo que Argentina y Brasil, los dos países más importantes de Sudamérica, están dispuestos a pasar por encima de cualquier rencilla y están listos
y juntos como para apoyar en el caso de que hubiera una revuelta, que hubiera un elemento importante interno en la propia Venezuela. Yo creo que todos los venezolanos deberían saber, por vía de este ejemplo, que Argentina y Brasil están listos para apoyarlos. Diego, más allá de lo que haga los recursos, ¿no?, que tengan, cómo intervengan las diferentes embajadas, Venezuela, Argentina y demás, y esta propuesta que hace usted de que se reúnan diferentes presidentes, en este caso el presidente de la República Argentina con el presidente de Brasil, ¿qué recursos tiene la familia? Digo, solamente la opción de sentarse y esperar. Ninguno. Recordemos en la Argentina las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Claro, es decir, ese hecho que después se distorsionó en términos ideológicos, pero que es el mayor símbolo de resistencia a la opresión en el mundo. Saber que madres que están sufriendo la pérdida de sus hijos o el secuestro se ponen un pañuelo y se van a la plaza central de la ciudad que sea a expresar su repudio y su reclamo de justicia. Cuando hay una dictadura, y nadie mejor que los argentinos lo sabemos, estamos expuestos exclusivamente a eso. Recordemos que el tránsito en la Argentina tuvo un componente militar. La verdad desgraciadamente fue el ejército inglés, que derrotó al ejército de la dictadura, desgraciadamente matándonos a muchos de nuestros soldados, hoy héroes de Malvinas. Pero la verdad era un hecho desesperado. Ya había empezado a haber en el primer trimestre de ese año manifestaciones por primera vez muy importantes de repudio a la dictadura. Fue un intento de decir, bueno, nos metemos en esto, un mal cálculo militar, si resolvemos esto y nos quedamos con Malvinas, nos quedamos para siempre. No salió así. Pero hubo un elemento militar externo. En Siria fueron los rebeldes que lo encabezaron directamente. O sea, yo no tengo la menor duda que una dictadura criminal como es esta, respaldada hoy por una banda de militares, en México, que es el doble del país, con 3 veces más población, hay 200 generales. En Venezuela hay 2.000 generales. Es decir, ha habido un reparto como si fueran comisarías de pueblo y obviamente de negocios ilegales. Tiene más generales que la OTAN. Tiene más generales que la OTAN. Bueno, ¿esto qué implica? Hay un partido militar a cargo que controla la policía y controla al poder judicial. Un régimen con este tipo de violencia y de decisión ya de que no puede retroceder, no hay transición posible. Esto o hay una revuelta popular sangrienta, desgraciadamente acá no hay ninguna posibilidad porque la paz ha sido la característica de 30 años de resistencia al chavismo. Es decir, estas fuerzas populares que ganaron una elección sin ninguna garantía de derechos civiles ni políticos, etcétera, es más que Mahatma Gandhi en términos de respuesta civil. No se les puede pedir más que lo que están haciendo, pero lo que está claro es que esto requiere efectivamente una decisión de enfrentamiento. Es decir, la sociedad civil va a tener que reaccionar. Yo creo que lo hace, lo ha hecho con ya lo ha hecho, y con un coraje extraordinario. Y con un coraje extraordinario, pero siempre pacífico. Claro. No han montado una milicia. El propio Maduro acusa a la oposición de ser una oposición violenta, que plantea atentados, está acusando a Nahuel de ser parte de una conspiración para realizar atentados. Por eso esperemos que a partir del 10 de enero, sea cual fuese el destino de Venezuela, con la presencia de Edmundo González Urrutia, se mantenga esa paz, ¿no? Esa paz y la transición democrática que sea realmente pacífica. Ese es el objetivo que queremos todos. Yo, desgraciadamente, te digo, yo creo que no hay posibilidad de paz porque este gobierno no acepta las condiciones pacíficas de transición, no reconoce la soberanía popular, el esfuerzo que ha hecho el pueblo y los dirigentes venezolanos, mostrando una vocación de paz, de movilización pacífica, de reconocimiento de que se le quiten los derechos civiles. Ya ha habido varias elecciones que han sido fraudulentas. Esto ya fue por el resultado, la unidad de la oposición y el resultado 70-30 fue inobjetable.
hubo 3, 4 resultados anteriores que sin lugar a dudas fueron fraudulentos, pero la división de la oposición, Este fue contundente. lo que no débil quedó de los dudas. apoyos internacionales hiciera que no lo tuviéramos tan claro. Nunca El mostró mundo las lo actas. tiene claro. No, este fue contundente. Indudable. Le agradecemos a Elisa Trota, que no tenía tiempo. Es una agenda muy complicada en estos momentos, sobre todo en la presencia de Edmundo González Urrutia. En las próximas horas aquí en Buenos Aires, junto con el presidente mañana a las 11 de la mañana. Diego, un placer como siempre. Y Un esperemos gusto, que... Y esperemos tener todos, incluyendo los venezolanos, por Sí. supuesto, un mejor año. Y que puedan volver, ¿no? Los millones de Desde expulsados venezolanos también a su patria, a su hogar, ¿no? Diego, un placer. Un gusto. Un gustazo. Gracias por la invitación. Ahora